Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas. Para variar estoy muy contento. La verdad, esta primera etapa de Cine Garage en Puentes me ha dejado estrechar manos y entrechocar mejillas con gente a la que quiero y admiro desde hace mucho tiempo. Y hoy no es de ninguna manera la excepción. Nada más a manera de recordatorio les explico que estos programas que con todo el entusiasmo del mundo hacemos todos los días para ustedes, quedan alojados primero en Puentes, se estrenan en Puentes. Los programas de Cine Garage se estrenan todos los días a las 7 de la tarde, aunque obviamente hay más programas. Ustedes ya más o menos han conocido nuestra parrilla de programación, que va desde la cultura canábica hasta Star Wars, pasando por literatura, teatro, literatura infantil. ¿Qué más, Aldo? Hay videojuegos, cultura popular, el Boom Shakalaka, que es el programa favorito de esta producción, porque habla exclusivamente de básquetbol, no de deportes, no de nada más que sea básquetbol. Así de especializados somos aquí en Puentes. Y ustedes pueden checar nuestra parrilla en puentes.me. Los programas de Cine Garage, insisto, salen todos los días a las 7 de la tarde. A partir de ese momento los pueden oír o escuchar, igual que lo pueden hacer en cinegarage.com. Para empezar el programa de este día, quiero agradecer a Eva San Giorgi la carrera que le hicimos pegar esta mañana para venir a platicarnos sobre el FICUNAM. Ella es la directora y fundadora, ¿verdad, Eva?, del FICUNAM. Sí. Del Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, muy contenta, muy emocionada. Pero estoy en lo correcto, eres directora y fundadora. Sí, el festival empezó hace 5 años, estamos en el primer lustro, sí, el proyecto es mío, entonces, sí, ahí. Y a mí me da mucho gusto poder presumir que, no sé si desde la primera vez, pero sí desde muy temprano en el FICUNAM, tuvimos la oportunidad de hacer cosas con ustedes. Es un festival que a mí me hace muy feliz por muchas razones. En primera, porque se realiza en la UNAM, que es mi alma mater. Yo estudié ahí. Aunque parece que no estudié, sí estudié. Algo tengo por ahí, algunos libros he leído. Entonces, el hecho de poderme acercar de nuevo a la UNAM, al campus, a la gente, a los cines, a través de un festival de cine, es como si fuera una Navidad extra para mí. Entonces, de entrada quiero agradecer el esfuerzo y la idea, Eva, de hacer un festival de cine en la UNAM. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, siempre es un gusto. Y el gusto, te lo aseguro, es enteramente mío. Nada más, antes de empezar a hablar de esta 5ª edición que empieza ya muy pronto, el 26 de febrero, ahora que decías que la idea es tuya, cuéntanos cómo se hace una idea realidad en un festival de cine en una de las universidades más importantes del mundo. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Yo creo que lo que conseguiste es muy importante y me gustaría que la gente se enterara qué tan atrás llega la historia del FICUNAM. Bueno, la verdad que la historia es muy linda. Se la voy a hacer corta, pero... No te preocupes. Bueno, yo soy italiana, sí, se escucha todavía del acento, y llevo 12 años en México, un poquito más. Y vine la primera vez con un intercambio a la UNAM, por lo que sí, también es mi alma mater. Y eso fue el primer encuentro con México y la verdad me quedé impactada. Y sucedió después que empecé a trabajar en un festival acá, en FICO, que ya no existe. Que era otro festival estupendo también en la ciudad, que la ciudad dejó ir, ¿no? Es una lástima que se haya perdido. Exactamente. Y fue una gran escuela, FICO, y cuando justo se terminó, lo primero que pensé es, se necesita un festival en esta ciudad, el cine es mi pasión, y la UNAM es lo que más importante tiene esta ciudad y México, ¿no? La institución más sólida, sin intereses realmente más allá de promover la cultura, promover la investigación. Y nada, lo que hice fue mandar un correo. Así de fácil. Así de fácil. Así es la UNAM, chavos. Así es la UNAM. Bueno, después de evidentemente semanas, meses de tener algo adentro y una gran preocupación y de haberlo pensado, haberlo discutido también con colegas de otros lados latinoamericanos que se quejaban de la desaparición de FICO.
Y pensé, bueno, la UNAM es lo único que se queda aquí sólido siempre, que podemos confiar. Y mandé un correo al coordinador de difusión cultural, justo con esa idea, con un esbozo de la idea. Y, ¿Tú qué estudiabas? Yo estudié comunicación en Italia, que es sobre todo semiótica y sociología. Y luego en la UNAM estudié un posgrado en historia del arte. Y nada, entonces me contestaron. Bueno, me mandaron a llamar, no me contestó nunca. Pero me mandaron a llamar, entonces hubo una serie de entrevistas con gente más cercana al cine. Entonces, con el director del CUEC de aquel entonces, Armando Casas, y con Guadalupe Ferrer. Y bueno, así como me interrogaron, ¿qué quieres hacer? ¿Por dónde? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Tú quién eres? ¿No? Y ya, entonces, bueno, creo que se apasionaron y me pidieron de desarrollarlo de una manera más formal, una real y propia física carpeta de proyecto. Sentarse a escribir. Sí, dividirlo, sí, planearlo, también organizar la planeación de todos los elementos en términos logísticos del equipo, de cuántos meses, de quién, de cómo, de qué tendría que ser cada uno. La verdad, la descripción, el manual del festival. Claro. Y que ya la conocías por haber trabajado en FICO, ¿no? Tenías un esqueleto, digamos. Exactamente. Una experiencia de un festival, bueno, que había sido muy, muy grande. FICUNAM tiene otra dimensión, pero también tiene un poquito otro espíritu, porque está mucho más conectado con el aspecto académico, con el espíritu de la universidad, con cierta austeridad, pero mucho contenido, ¿no? Y entonces sí, como que hubo esa transformación, ¿no?, del proyecto y ya, una serie de reuniones generales ya con mucha gente. En unos pocos meses me dijeron, ya, lo vamos a hacer. Y lo vas a dirigir tú. ¿Te lo dijeron en Navidad, de casualidad? No, pero casi sí sonó como eso. No, es que la verdad se me hace una gran historia, muy bonita, como decías. Primero, porque la gente que hemos platicado, conocido a Eva, sabemos que el cine le gusta. De hecho, no es el único festival en el que trabaja y colabora y tiene participación. Y por otro lado, habla justo de lo que decías, del interés de la UNAM de expandir, ¿no?, la cultura entre la gente, sea o no sea de la universidad, que es una función que se toman muy a pecho, pero que tampoco lo hacen de manera, quiero decir, tan a la ligera. O sea, si vamos a difundir cine, no basta nada más tener la cartelera del centro cultural, ¿no? Si podemos tener un festival de cine, hagamos un festival de cine. Yo me imagino, espero me desmientas, o creo que me vas a desmentir, que de alguna manera el hecho de buscar instalaciones lo tenías resuelto de entrada. Tú querías hacer el festival dentro de la UNAM. También tiene que ver con eso, ¿no? Que el Centro Cultural Universitario es un espacio que es un poco un oasis y donde también hay la facilidad de estar en medio del verde, fuera del tráfico y con muchos espacios concentrados. La idea del festival que imaginé desde el comienzo era un lugar donde la gente sí pudiera realmente conectarse, encontrarse, conocer a los directores, un poquito por lo que había sufrido también de FICO, que estaba en todos los rincones de la ciudad, muy potente, pero con ese problema, ¿no? Siempre logístico de estar en el tráfico y no. Entonces, más bien intentar de hacer un festival con el espíritu de cualquier otro festival grande que se puede disfrutar en pequeñas ciudades, en provincia, como son incluso el Festival de Cannes, claro, pero adentro de una gran ciudad. Y entonces era ideal. Y con además todo ese diálogo, ese espacio del Museo de Arte Contemporáneo, que ofrece también, ¿no?, otra dimensión de acercamiento al cine. Y pues ahí funcionó. En aquel entonces no existían todavía las salas remodeladas. Había las dos clásicas salas de cine de la Filmoteca. Y entonces la remodelación se hizo también un poco por el festival y durante el festival. Entonces el primer año usamos realmente solo los teatros, el teatro de danza, el teatro de artes escénicas, Covarrubias y Ruiz Alarcón, y las salas se estaban preparando. Y en el segundo año ya se abrieron y entonces ahora funcionan 5 sedes distintas al mismo tiempo en el Centro Cultural. Que es justo lo padre del FICUNAM, que estando en una de las ciudades más grandes del mundo, termina en una ciudad interna, que es en realidad ciudad universitaria, ¿no? Entonces, a mí, insisto, ese cruce de líneas me hace muy feliz. Teniendo más o menos resuelta o la idea de las instalaciones, ¿cuál fue el diseño del espíritu del festival? ¿Cuál es el espíritu del FICUNAM? Claro. Que creo que es donde ya a estas alturas del siglo podemos o debemos entender la diferencia entre los festivales. No
no qué películas o cuántos estrenos tienen, sino qué espíritu le están entregando a la gente. ¿Cuál es el espíritu del FICUNAM? Claro. No, bueno, también nada más para precisar algo respecto al tema de las instalaciones, también fue algo importante que pensamos desde el principio y venía con el proyecto mismo del festival, o sea, sí la intención de mostrar en gran calidad. Entonces, desde el primer año nosotros utilizamos DCP, que bueno, parece ya como cosa de todos los días, pero hace 5 años no había mucha gente que lo manejaba y fue complicado también tener proyectores de renta, porque tuvimos que transformar los teatros en salas con además sonido 5.1, traerlos al siglo XXI, ¿no? Exacto, y fue toda una lucha interna porque era algo que no se entendía todavía en la UNAM, y ahora ya, luego se puso en la sala de cine, se hizo una adquisición. Pero sí, eso es una parte que no me voy a olvidar nunca, porque hubo ahí como un delay tecnológico, ¿no? Entre la llegada del festival y lo que estaba esperando la universidad. Además, hablando de la UNAM, de la Filmoteca, es un delay tecnológico casi religioso, ¿no? Sí. Ahí, que es una escuela donde se idolatra el celuloide, que está muy bien. Sí, nosotros lo seguimos como proyectando y con toda la gana de seguir utilizándolo hasta que sí podamos tener retrospectivas que siguen circulando en película. Claro, pero un festival sin DCPs se queda atrás en cuestión de oferta, ¿no? Sí, en los 5 años hemos visto como ya realmente de películas contemporáneas no recibimos casi nunca ya en película, una o dos. O dos por ahí. Para la gente que no esté muy enterada, el DCP no es otra cosa sino el sistema y el soporte que permite proyectar películas en copia digital. O sea, las películas ya no existen en el rollo o en los rollos que se conocían antes y ya no se montan sobre el proyector rollo a rollo. Ahora ya viene cargada en un disco duro que se conecta a un sistema de proyección que ya debe estar instalado en el teatro y que proyecta con la calidad del digital. Es decir, la copia física se puede incluso mandar por internet. Ni siquiera tienen que mandarte el disco duro en físico, ¿no? Exactamente. Para que más o menos la gente esté enterada. Y el FICUNAM fue de los primeros en México que trajo ese sistema para sus salas. Sí, desde el principio. Entonces fue una buena aventura también esa. Y bueno, yendo al jugo de tu pregunta. Bueno, ¿cómo se piensa? ¿Cuál es la línea del festival? Desde el principio, como se imaginó un poco cómo es, quizás haya ido madurando en los 5 años, pero bueno, es un festival que es dedicado al cine de autor y a las películas, pero un poquito más allá de la cuestión solamente del contenido de la historia que se cuentan. Hay realmente como una gran conciencia formal que tiene que ver con un acercamiento crítico o de la crítica también del equipo de programación, que está conformado también por gente que se dedica a escribir y que entonces como en las películas se van buscando todo eso, ¿no? La fascinación de la manera de contar además del cuento, y que es realmente como lo que hace el cine de arte diferente de una práctica comercial del medio. Y por lo tanto hay películas de grandes autores contemporáneos, algunos más conocidos, otros ya para cinéfilos de verdad, y también muchos cineastas emergentes que tienen toda esa imprudencia también de ir buscando, de ir rascándole a las posibilidades del medio y investigando, buscando nuevas formas de contar. Y sí, en tan solo 5 años también yo logro ver cierta evolución en el medio, en la manera en la búsqueda narrativa sobre todo. El FICUNAM entonces con esa intención desde el primer año decidió eliminar cualquier distinción entre ficción, documental y esas secciones, ¿no? que marcan tanto, porque todas las películas con las que nos encontramos y cada vez más en todos los festivales juegan un poco con los dos registros y con las dos dimensiones, e incluso si se mezclan y regresan y son cosas más híbridas que nunca. Lo cual ya debería ser anzuelo suficiente para mucha gente que nos esté escuchando, que aunque no estudien en la UNAM, que aunque no entiendan el concepto de cine de autor, que aunque digan, bueno, a mí sí me gusta el cine, pero me gusta más la comunicación, este tipo de propuestas que el FICUNAM aloja de manera natural, como lo acabas de explicar, este tipo de otros acercamientos al cine, ya ni siquiera a la narración, sino al cine como experiencia,
son muy ricos, son muy interesantes y no deberían espantarle a la gente. Te lo digo porque luego hay mucha gente que dice, no, claro, es que solo pasan, y me lo dijeron así como te lo voy a decir, solo pasan películas para críticos de cine. No. Y yo dije, a ver, ¿eso qué significa? ¿No? Porque a mí me gusta Indiana Jones, ¿no? O sea, a mí también. Acabamos de hacer un programa dedicado a Indiana Jones esta misma semana aquí en Cine Garage. Y eso no me evita de repente meterme a Ficunam y ver una experimentación, como dices, entre ficción, realidad, imagen difusa y no. O sea, el cine son muchas cosas. Y el Ficunam afortunadamente está dejando entrar a estas películas que en festivales diferentes, ni mejores ni peores, simplemente diferentes, no caben porque ellos quieren vender otra idea del cine, ¿no? Claro, claro. No, y definitivamente yo coincido contigo, además de Indiana Jones. También me gusta mucho el cine comercial, que también en el cine comercial hay muchísimos grandes autores, ¿no? Y justamente esa parte del cine, venga de los estudios o no, es la que dialoga con el tipo de cine que estamos buscando, ¿no? Claro, y yo creo que el mejor ejemplo para entender un poco el espíritu ya en concreto del Ficunam es la película inaugural de este año, ¿no? Que yo apenas estaba leyendo el comunicado hoy en la mañana y Eva hace rato me da la invitación y me dice, claro, vamos a abrir con esta película. Y a mí no se me cayó la quijada porque estoy trabajando, pero es una película que tengo muchas ganas de ver por muchas razones que espero Eva nos explique en este momento. El festival empieza el 26 de febrero con la proyección de... Bueno, el festival empieza el 26 de febrero, pero tenemos la inauguración especial el 25, un día antes. Además. Sí. Claro, la invitación dice 25 de febrero. Bueno, hay una razón también muy, muy clara y política que si quieren luego les explico. Venga, de una vez. Bueno, el festival siempre empieza en jueves y este año caía el último jueves, el 26 de febrero, pero recordamos que son los 5 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. No nos parecía un día ideal para estar celebrando. Entonces, bueno, inauguramos un día antes, habrá funciones, unas funciones muy bien elegidas para el día 26, pero nos lo vamos a tomar con más calma también, ¿no? Y porque creo que es un día que es importante que sigamos recordando y es un día también para juntarse para otras razones además del cine y no queríamos celebrar, ¿no? Y entonces el 25 sí, vamos a celebrar con una película que además tiene un mensaje igual ético, político muy importante. Es una de las razones que me han hecho escogerla. Es la última película de Abel Ferrara, que es Pasolini, interpretado por Willem Dafoe en una gran interpretación extraordinaria. Y bueno, es un personaje intelectual de referencia todavía. Este cineasta, poeta, escritor italiano, filósofo de los años 70, yo creo que activo, presente cada vez más también en las referencias, ¿no? de que se dedica a la cultura. Y bueno, cuenta los últimos días de él, no tan fielmente en términos biográficos, sí, con elementos muy precisos, pero sin la intención de estar hablando del drama de su asesinato, sino más bien recuperando el ejemplo de ese intelectual sin límites, sin problemas, sin compromisos, dedicado a la cultura, pero a través siempre de una mirada fuertemente ética y política. Y que entonces, bueno, es un ejemplo interesante, pues como redescubrirlo a través de la última película de Abel Ferrara, que siento que también tiene un poquito renacimiento artístico con esa película. Es una película completamente libre, al mismo tiempo, con los grandes toques de dirección de un gran maestro, y absolutamente libre porque además no se preocupa ni siquiera de ser tan preciso, ¿no? En contar los hechos. Sí mete todos los personajes y los elementos fundamentales, pero lo mezcla continuamente con lo que estaba haciendo Pasolini, con el libro que nunca terminó, que es una obra magna, que es Petróleo, con escenas de Saló que estaba editando en ese momento, con el guión de la nueva película que nunca pudo hacer, y sobre todo como mezclando y aprovechando la interpretación de los actores, que además de Willem Dafoe está María de Medeiros en el papel de Laura Betti y muchos otros, está el mismo Ninetto Davoli, pero dejando la libertad también de moverse en espacios que no tienen nada que ver ni con ningún tiempo, ninguna geografía. Es decir, muy sencillamente, nadie se sorprenda que
que Willem Dafoe habla un poquito en italiano y con acento y luego empiezan a hablar en inglés y se mezclan siempre los dos idiomas, no tiene que ver con reconstruir una realidad. Claro. Sí, tiene que ver justamente con todo el mensaje que están transmitiendo. Y con reflexionar con la realidad del mundo, ¿no? En donde las nacionalidades cada vez están más difusas. Exacto. Y en donde creo que es importante universalizar también el mensaje de la obra de alguien como Pasolini, ¿no? Que, como decías, políticamente e incluso artísticamente era muy combativo, muere asesinado justo por su manera de pensar y su manera de ser, y es un tema que al universalizarse, creo que en la forma como lo estás diciendo, debería hacernos pensar también en lo que está pasando en todos los países del mundo, México incluido, el 25 y el 26 de febrero. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Tiene mucho que ver con eso, su mensaje, sobre todo lo que estaba trabajando en aquellos últimos días. Muy bien, pues nada más, esa es la película inaugural que Eva Sangiorgi escogió personalmente para el festival. Sí. O sea, esas ventajas da ser directora de un festival de cine. Tenemos que hacer un primer corte, pero ahora volvemos para seguir hablando del FICUNAM 2015. Durante los primeros 3 minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. 30 años, y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera. ¿Serían los cigarrillos? ¿El café? ¿Las horas frente al monitor? Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba, de pie sobre el aparato. 5 minutos. La enfermera no volvió. 10 minutos. No volvió. 15. No tenemos mucho tiempo, dijo entonces la máquina. El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo. Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra. ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? No lo sé. ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine. Se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le temes al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿evitarías esta vida? ¿Cuál es tu porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada.
Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. Puentes, un diminuto porcentaje del todo. Ahora sí estamos de regreso. Eva, ya nos hablaste de la película inaugural, Pasolini del año pasado, de Abel Ferrara, una película que ha dado ya además que hablar alrededor del mundo. Mucha gente está a favor, mucha gente dice que ya no viene al caso. Yo creo que están completamente equivocados, ¿no? Esa es nada más la película inaugural que se proyecta, según estoy leyendo, el miércoles 25 a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias, ¿no? Correcto. Con invitación, muchachos. Con invitación. Sí, no vayan a formarse desde ahora. Sí, no hay boletos a la venta, pero la película vuelve a pasar 2 veces durante el festival. Ahí está, entonces nada más hay que estar atentos. ¿Qué más hay este año? Bueno, me gustaría hablar de algo que me llama mucho la atención. Estaba checando, como te decía, la lista de películas que van a presentar en este 2015, y de entrada hay 12 largometrajes mexicanos, de entrada. Pero creo que entre coproducciones, entre colaboraciones, se pueden sumar a esos 12... Otras dos. Uh-huh. Son 14 películas mexicanas. ¿Es el festival en México que más cine mexicano proyecta? No sé, nunca me he puesto a ver qué hace. Yo me atrevería, y esto va a quedar grabado, yo me atrevería a decir que sí. O sea, creo que ni Guadalajara proyecta 14 películas mexicanas, ¿no? Y yo creo que una vez más, eso es un logro y eso es una llamada de atención tanto para los realizadores como los programadores de otros festivales. Les están comiendo la chamba, muchachos. El Ficonam está muy bien este año. Bueno, no se diga que nos ofendan luego los de Morelia, que sí. No. Ellos tienen un cuerpo muy fuerte de competencia mexicana, uh-huh. Pero yo creo que atrás están ustedes, y eso en un país donde se está haciendo tanto cine en este momento, creo que es un gran logro. Sí, de hecho eso sí es una de las secciones que sí ha ido cambiando, agarrando más peso a lo largo de las 5 ediciones. Desde el año pasado ya la sección mexicana también es competencia. Eso uh-huh. fue también un poco de respuesta a algunos otros festivales que iban dejando atrás como la atención en el cine mexicano, cuando el cine mexicano se exporta muchísimo, y por lo menos en el circuito cultural de festivales, y tiene cada vez más voces diferentes, uh-huh. y nuevos realizadores originales. Lo que tiene Ficunam de ventaja también es que es una plataforma abierta para películas que incluso hayan pasado en otros festivales, con tan solo que se guarden la premier en la Ciudad de México. Y entonces decidimos ponerla como sección de competencia y también incluir metrajes que son un poquito fuera de los metrajes comerciales. Entonces también encuentran muchos mediometrajes. Uh-huh. Además de esos 14 largos, y hay varios medios, y están compitiendo como de todas formas en la sección mexicana. Y resultó, el año pasado ganó un medio, ganó Nicolás Pereda, uh-huh. con El Palacio, sí. Que ahora pueden ver también en la gira de Ambulante. Una película extraordinaria de él, también muy original, una película sin Gavino, y que adoramos, pero como muy peculiar en su producción, y que creo que es también un formato muy interesante, sobre todo en esa dimensión del cine que dialoga con otros espacios de exhibición, de gente que también se dedica un poco al arte contemporáneo. Es un metraje muy interesante. De hecho, este año presentamos la segunda película de Carlos A. Morales, que es alguien que no viene uh-huh. absolutamente del cine, es un artista bien reconocido mexicano,
que apenas va acercándose a este medio y bueno, ahí está con un medio. El hombre que hizo todas las cosas prohibidas. Correcto. Es lo que van a pasar de Carlos A. Morales. ¿Alguna otra favorita que tengas de la competencia mexicana? Mi especialidad es meterle en problemas a mis entrevistados, Eva. Ya veo, ya sé. veo. No, ya sé que la verdad a mí se me antojan muchas cosas. No, Pero todas son favoritas, pero Sí, les voy claro. a decir de dos películas, dos largos, entre todo esos que se estrenan en México con nosotros. Bueno, uno es un estreno mundial, Ujú. que es de Pablo Chavarría Gutiérrez, un cineasta muy, muy interesante, porque es un cineasta que vive en Chiapas, entonces que también tiene como otra experiencia que enriquece muchísimo, ¿no?, la producción nacional. Que en muchos casos es capitalina, ¿no? Ujú. Alex Film se llama la Alex película. Film se llama la película. El año pasado pasamos una película de él que se llamaba El Resto del Mundo, que también estrenamos mundialmente y muy secretamente, muy silenciosamente, ha estado dando vuelta en todos los festivales y compitió este año en Valdivia, en Mar del Plata, en festivales con mucha historia. Después de haber Después estado de en haber Ficunam. estado en Ficunam. Y bueno, la película está con nosotros estrenándose, ya ha recibido invitaciones para varios otros festivales, entonces es como uno de los directores con los que, bueno, hemos estado construyendo, ¿no?, una dinámica de trabajo que funciona y no sé, de respeto, reconocimiento. Y la otra película es de Joshua Gill, Ujú. que viene llegando de Berlín. La Maldad. se La Maldad. llama. Entonces es ese estreno mexicano con nosotros y bueno, la película es fresca, justamente de venir del Fórum, de una experiencia, bueno, de un gran festival internacional y Ujú. es un gran honor también que haya escogido nuestra plataforma para exhibirse acá. Que creo que es una gran alberca esta oferta de 14 películas mexicanas para la gente que o está investigando o está haciendo o quiere en algún momento hacer cine en México, ¿no? Ver qué se está haciendo, en qué momento y con qué personas. O sea, esa es la otra oportunidad que el Ficunam da, que es además de todo un mosaico para la gente que después quiere hacer cine. Claro. Antes de pasar a la gente que está haciendo cine y que está dentro del festival, las películas mexicanas que ustedes proyectan, ¿tienen que inscribirse o ustedes las invitan? Sucede de las dos formas. Se inscriben, hemos recibido más de 100 películas este año, mexicana, te digo, entre largo, corto. Ujú. Y por otro lado, nosotros también estamos siempre atentos, vamos siguiendo las pistas. Algunos las mandan directo, incluso me escriben a mí. O sea, Ujú. todavía estamos en una dimensión por lo que contesto siempre. Y por otro lado, sí, vamos viendo qué sucede, vamos a otros festivales. Por ejemplo, hay una película mexicana que es la única en la competencia internacional, que se llama Yo del que no sé nada, Ujú. de Pablo Sig, es su segundo largo, es mexicano, la película es una producción mexicana completamente, aunque no se haya filmado aquí, y la película la descubrí en Marsella. Conozco a Pablo desde hace mucho, pero Pablo Sig. resulta que, bueno, el Festival de Marsella tiene un corte también muy cercano al arte contemporáneo y él buscó inmediatamente esa plataforma que le parecía más interesante para exhibir su película, desinteresándose completamente por los festivales nacionales, porque Ujú. creo que no había tenido buena experiencia anteriormente. Y ya, ahí la vi. Entonces tiene que ver con eso también, ir buscando qué se está haciendo y ir pidiendo también que te manden cosas. Muy bien, entonces para la gente que en el año que viene o en el siguiente quiera inscribir algo al Ficunam, ya saben, siéntense un día en un café y verán pasar a Eva y le digan, esta es mi película, Eva. Sí, no lo hacen propiamente, entonces hay una convocatoria y ponen todos los datos. Las vemos todas. De ahí... Y se publican en Cine Garage, no es por nada, digo, se publican en la página del Ficunam. La UNAM misma da la noticia, pero las convocatorias de Ficunam con todo el gusto del mundo siempre se han publicado en Cine Garage. Sí, Entonces, lo no hay agradecemos. manera de perderlo, no hay manera de perderlo. Háblanos entonces, dime. No, nada de eso, de la convocatoria, que me parece un fenómeno muy interesante, que bueno, ahora nos está sobrepasando, entonces yo creo que vamos a tener que crear comité de selección, te vamos a invitar. Muy bien, muchas gracias. Pero de ahí, por ejemplo, el año pasado fue el gran descubrimiento de Navajazo, Ujú. no sé si te acuerdas, o sea, sí es cierto que vemos todas las películas así, ¿no? No, Si claro. nunca lo hubiéramos podido encontrar porque nadie conocía a Ricardo Silva. Sí, nadie no, de él salió, nosotros. de hecho él salió de Ficunam, ¿no? Sí. Él estuvo en esta silla, en este micrófono, en esta mesa hexagonal de Puentes, hablando con nosotros y él lo dijo, o sea, sin Ficunam, Navajazo no existiría. ¿No? Una película que también ha rebotado por todas partes del mundo, ¿no? Sí, ganando muchos premios, ganando muchos Locarno. premios, exactamente. Ujú. Entonces, ahí está una vez más el sello de Ficunam
a nivel internacional en este caso. Ahora sí, antes de pasar a lo de las escuelas de cine, la competencia internacional, ¿qué quieren mostrar? ¿Qué hay? ¿Hay algún premio? Estoy preguntando como alguien que nunca ha ido a FICUNAM, por eso te lo planteo de esa manera, porque es un festival que la verdad, insisto, disfruto mucho, sí lo he visto, sé cómo funciona, pero es un poco para que la gente diga, claro, vamos a ver entonces la competencia internacional, aunque nos perdamos algunas películas mexicanas, que eso pasa en todos los festivales. Explícanos un poco de la competencia internacional de FICUNAM. Por supuesto, FICUNAM es un festival, entonces es una fiesta, pero también sí tiene secciones en competencia, como la mexicana, y la internacional es una selección de 12 películas. O sea, si determinamos ese número, siempre hay como alguien que quiere meter una película más, pero no, está perfecto. También eso implica un ejercicio de selección muy duro, ¿no? Y son 12 películas de toda procedencia. Ha ido modificando el reglamento, tengo que confesarles, contarles realmente. El primer año pusimos muchas más reglas porque, teníamos que tener ciertos límites y dar una definición. Entonces aceptábamos películas de cualquier género, pero primera, segunda y tercera, apostándole a los jóvenes directores. Y luego esa regla se ha ido perdiendo, más bien la cancelé completamente en ese último año, porque el festival como que ha madurado y tiene otros espacios también para películas emergentes. Lo que nos interesaba en la competencia internacional era dar realmente un espectro del cine contemporáneo propositivo, innovador, con películas de directores no necesariamente en primera experiencia. Hay muchísima ópera prima, eso sí, pero también hay directores con más trayectoria. Lo interesante, el punto de partida siempre ha sido las películas que tantos significan un cambio como en el panorama, una innovación, una propuesta en el panorama del cine internacional. Entonces la selección de este año es realmente variada. Coincide Jauja de Lisandro Alonso, que es uno de los directores latinoamericanos de referencia para muchas generaciones. Es un cineasta joven, pero que ya viene con su cuarta película. Que además, un poco para reafirmar lo que ya veníamos contando, es una mega coproducción. Y digo mega no porque sea una película gigantesca, sino porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países involucrados en la producción de la película. Impresionante. ¿No? Eso tiene que ver que es un nombre que interesa mucho, pero tiene que ver también que, aunque sea un nombre que interesa mucho, nadie ha podido dar el suficiente dinero para poderle producir una película, que es una película de bajo costo. Incluso el actor principal de esa película, que es Viggo Mortensen, es productor de la película, realmente no cobró. Y luego tuvieron que tener un poco de fondos de México también, que está involucrado, de Argentina, de Holanda, ¿no? Mucha gente que se ha metido para poder armar una película que justamente por el riesgo que proponía era difícil levantar, ¿no? También en un mundo de cine que produce cada vez más, sí parece que la situación de la producción independiente no es tan fácil ahora. Y luego, como te decía, hay otros directores muy ya reconocidos, como Alexei German Jr., que también es otra película que está en competencia. Viene ahora recién de Berlín, entonces como que da su estreno americano acá con nosotros. Y él es un cineasta con mucha trayectoria, hijo de Alexei German, que falleció hace unos pocos años, que es un gran maestro del cine ruso. Igual, de la misma manera, en esa sección hay la ópera prima de un brasileño que me dejó muy sorprendida, que se llama Ella regresa el jueves, de André Novaes. Una ópera prima fuera de serie, fuera también de todos los tonos del cine contemporáneo, muy familiar, que recuerda muchísimo la gran tradición de las películas de los años 70 norteamericanas, como en particular Killer of Sheep, de Charles Burnett, con otra poética completamente fuera del tiempo. Un trabajo extraordinario que ya he visto 3-4 veces, cada vez me gusta más. Y ya vas a volver a ver cuando la pasen en FICUNAM. Sí, ojalá tenga tiempo. Entonces, así como una mezcla de más conocidos o más expertos con nuevos, emergentes, pero sobre todo sí, la cuestión común es que las películas todas dicen algo nuevo del cine. Y entonces los premios que pueden ganar son 2. Es el Puma, que es una estatuilla muy bonita que diseñó
un amigo querido, un artista muy talentoso mexicano, Martín Soto Climent, y ahí hay un puma de plata sobre una piedra volcánica de la UNAM. A mí me gusta mucho el premio de FICUNAM, o sea, sí es, una vez más, cada festival hace su propio diseño, pero una vez más, a mí el alma mater me llama, ¿no? Entonces, ver un puma de plata y ver que se lo dan a alguien a quien tú admiras siempre es muy bonito. Sí, es muy bonito, muy bonito. Y nada, que además te hecho por un artista que entonces es una pieza realmente linda y que es alguien que también es egresado de la UNAM, entonces con todo gusto también ahí arregló su... Voy a pedir mi copia del puma de plata, aunque no sea de plata, nada más para tenerlo aquí en mi escritorio, Sí. porque la verdad es bien, bien bonito premio. ¿Hay jurado para elegir al ganador? Sí, hay jurado, un jurado de 5 personas y tienen que escoger 2 premios. Es el Puma a Mejor Director, el Puma a Mejor Película y además de la estatuilla son 100,000 pesos, ¿no? También sí hay un chequecito para hacer el... Para la fiesta. Sí, para, ¿no? la fiesta. Para la fiesta. Para impulsar, para hacerlo, bueno, ahí, darle un empujón al cine. Y nada, entonces son 2 premios entre 12, que hace la cosa muy interesante. Y los jurados siempre los escogimos ahí, bueno, del panorama del mundo del cine y no solamente. Y este año nos acompañan 5 personas extraordinarias que también creo que se la van a pasar muy bien ellos. Y uno es un gran productor que estimo mucho, que conozco desde hace mucho tiempo, que se llama Luis Miñarro. Es un productor catalán que además se dedica a hacer cine y va a presentar aquí con nosotros su primer largometraje de ficción, que es una película extraordinaria, se llama Stella Cadente, que también otra obra muy experimental, aunque sea una película de época que habla de un personaje histórico. Y luego, bueno, él es muy interesante para mí porque ha producido muchísimos de los cineastas que hemos representado en FICUNAM, como Apichatpong Weerasethakul, fue parte de la producción de la que fue la Palma de Oro, o Lisandro Alonso, que acabo de mencionar, o las primeras películas de Albert Serra, que es un cineasta catalán muy exitoso, que ganó con nosotros el año pasado. Y que ahora, bueno, viene entonces de jurado acompañado por Andrea Lissoni, que es un italiano, el director de programación de películas de la Tate Modern. Muy bien. Que siempre tiene una programación extraordinaria, siendo un museo de arte contemporáneo, pero muy atento a las nuevas propuestas del cine. Con ellos también Martín Reichmann, que es un director argentino que me gusta mucho, que finalmente regresa con una nueva película, Dos Disparos, que también estará en FICUNAM, y que bueno, es un escritor, además novelista, bueno, cuentista, y con un cine muy particular, muy basado sobre el ejercicio de la escritura, que encuentro también de un humor muy, muy fino. Me encanta. Bueno, no sé si los más cinéfilos se acordarán Los Guantes Mágicos, Silvia Prieto, esas películas de los años 90 a mí me han marcado mucho, son todas de Martín Reichmann. Y lo acompañan Andrea Picard, que es una crítica y programadora canadiense, que es la responsable de la sección más de vanguardia del Festival de Toronto, que se llama Wavelength. Y bueno, entonces parte también del jurado, de ese grupo. Muy bien. Ya están todos los jurados, ¿verdad? No, bueno, perdón. La quinta persona es una mujer también, una gran cineasta mexicana, además productora y de las nuevas generaciones, es María Novaro. Es muy bien. El quinto elemento. Perfecto. Pues bueno, una vez más demostrando que las mujeres están más que presentes en el cine mexicano e internacional, subrayado además por el hecho de que el FICUNAM también está dirigido por una mujer. Creo que cuentas rápidas, el 70% de los festivales de este país están dirigidos por mujeres, sí. lo cual nos hace muy felices a todos. Sí, pero tengo que confesarles algo que sí me entristece un poquito. Cuando estábamos recopilando los datos para el anuncio de prensa, etcétera, sí me di cuenta que hay muy poca directora en la programación. Siempre sucede eso, es mucho más fuerte la presencia masculina. Bueno, es un poco evidente a los ojos de todos, pero cuando ya los ves en un listado, en una lista, sí, y bueno, sí tenemos mujeres en competencia también en la sección mexicana, pero podría haber más, y es lo que podría dices. Podría haber más. Bueno, pues esperaremos entonces el FICUNAM 2016 sí, con más y bueno, chicas. Y que haya más producción de mujeres, ¿no? Claro. Y ahora justo a eso iremos en la tercera parte del programa. Tenemos que hacer una segunda pausa. Ahora volvemos.
Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin. Con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Listo, estamos ya en el último bloque de este programa especial dedicado a la gente que hace cine. Es un poco la idea de este programa que llamamos Fierros en Cine Garage. La gente que hace cine pero que no necesariamente dirige o actúa. Y yo creo, se lo he dicho a los otros directores y directoras de festivales que han venido a platicar con nosotros, que hacer festivales de cine también es hacer cine, ¿no? De alguna manera, el hecho de exhibir, difundir, comunicar, platicar, criticar, escribir, traducir cosas que tienen que ver con el cine es hacer cine, ¿no? Hacer cine yo creo que está más allá de poner las luces, echar a rodar la cámara y luego montar la película. Sí es eso, quizá eso es el corazón, pero lo queremos extender un poquito y de nuevo, Eva San Giorgi, quiero agradecer que hayas venido a platicar con nosotros. El FICUNAM tiene, desde su inauguración, un encuentro de escuelas de cine. Sí. Tiene esta particularidad que a mí me hace sonreír cada vez que veo más o menos qué es lo que ocurre ahí, y me gustaría que le explicaras a la gente cómo y de dónde viene y cómo se lleva a cabo el encuentro de escuelas de cine dentro del FICUNAM. Sí, es una parte muy importante. Es también un concurso, que es más, el concurso es más pretexto para tener un encuentro realmente. Y es entonces una selección de cortos de estudiantes de escuelas de cine iberoamericanos, o sea, España, Portugal y América Latina. Y se manda una convocatoria, también eso ha ido modificándose, porque nos gusta nosotros cancelar las reglas. Está muy bien. Que se pensó desde un momento como un aspecto muy importante del festival, siendo un festival promovido, hospedado, organizado por la UNAM, que entonces tiene una escuela de cine y tiene también una intención de formación, ¿no? Una vocación a eso. Y entonces, en colaboración, de hecho, con el CUEC, con la Escuela de Cine de la UNAM, con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, decidimos abrir una convocatoria a todas las escuelas, que cada escuela enviara los 3 cortos que consideraran como más interesantes para que nosotros escogiéramos. Y entonces, al escogerse, se invita al cineasta y a un maestro de representación de la escuela. Entonces, durante 3 días presentan las películas introducidas por todos los detalles de cómo se enseña en la escuela cine, de cómo se ha producido, cuáles son las posibilidades, la facultad, también los equipos de los que cuentan y las posibilidades de intercambios que se pueden crear entre escuelas, que es lo más interesante. Los chicos se conocen entre ellos, luego además tienen toda la tarde para ver películas, para ir a otras actividades académicas, y también entonces se hacen enlaces muy interesantes en ese sentido. Luego, con el pasar de los años, o sea, desde el año pasado, ya quitamos la regla de que la escuela escogiera las 3 películas favoritas, porque si no siempre son los buenos del salón. Los consentidos del profesor, que no necesariamente son los mejores estudiantes. Exactamente. A veces sí, a veces no. Sí, a veces no, pero uno que nunca fue buen estudiante siempre sospecha que el profesor mande al consentido. Entonces, nos contactamos con todas las escuelas, que además son todas parte de una red de escuelas. Es muy fácil, mandamos la convocatoria, recibimos material, pero también los estudiantes pueden por su cuenta. Entonces se ha creado una mezcla. En algunos casos son películas escogidas de la selección, en otros casos son películas que vienen por su cuenta libremente. Y sí, siempre es material muy, muy interesante.
Además, a esos encuentros invitamos siempre algunos grupos con los que trabajamos muy a gusto, como por ejemplo los chicos del taller de documentales del Faro de Oriente, a que participen también, Claro. que se involucren, que conozcan a esos chicos de su edad que están estudiando igual en una escuela más formal y que sin embargo, bueno, pueden ser interesantes, que se intercambien las ideas y las inspiraciones. ¿Y a estos encuentros puede entrar cualquier persona? Sí, puede entrar cualquier persona. ¿En dónde se llevan a cabo? Se llevan a cabo en el Centro Cultural Universitario, en una de las salas de cine, y en las mañanas. La gente puede ver la selección de cortos también en medio de la programación, se repite, pero el encuentro con toda la plática antes de cada filme se realizan en las mañanas del lunes, del martes y del miércoles del festival, que entonces es el 2, 3 y 4 de marzo a las 11 de la mañana. Ok, pues ya están ustedes invitados. Una vez más, si quieren, si estudian o si planean estudiar cine o incluso cualquier otra actividad, ¿no? Hasta radio, televisión, literatura, historia del arte. Creo que darse unos cuantos días para ver qué están haciendo los estudiantes de cine de Iberoamérica, que no es poca cosa, ¿no? Yo creo que México ahora está en una gran posición a nivel escuelas de cine, a nivel producción. España tiene lo suyo, Portugal está haciendo su luchita, Argentina, digo, ahí está también sacando cosas, Brasil es un país importantísimo. Cuba, yo creo que con la apertura va a acabar beneficiándose de alguna manera en cuestión de producción y de escuelas de cine dentro de la isla. Entonces, creo que es un gran momento para irle a medir la temperatura a lo que Iberoamérica a nivel estudiantil está proponiendo en el cine. Antes de cerrar, Eva, a menos que quieras agregar algo, la retrospectiva Sergei Loznitsa. Ay, sí, eso es una joyita. Sabía, por eso la guardé al final. Platícanos del señor Loznitsa. Bueno, tendremos sobre todo la posibilidad de platicar con él y de conocerlo en persona, cosa que me emociona. ¿Él dónde vive? enormemente. Él no vive en Ucrania, ¿verdad? No, él no vive en Ucrania, él vive en Francia. Ok. Ahora, sí. Y bueno, sin embargo, sí siempre va, porque la última película justo la filmó allá, terminando apenas el año pasado, sobre las manifestaciones, ¿no? A la hora del establecimiento del nuevo gobierno en las calles de Maidán. Y bueno, es un cineasta que me parece extremadamente como vinculado a la realidad dura y sin filtro que nos sucede, porque es alguien que se ha dedicado siempre en su trayectoria de documentalista en grabar los movimientos sociales, las tomas de conciencia de la gente frente a la situación social y política que está viviendo, pero al mismo tiempo alguien capaz completamente de transformarlo en el filtro de la ficción y de hablar de grandes momentos históricos, como densificando justamente todo el significado de aquel momento, de quiénes somos, porque de dónde venimos y de lo que nos está sucediendo alrededor. Porque sí, es un director que ha competido en Cannes con sus ficciones y sin embargo, como tiene una carrera aún más amplia de documentalista, alguien que se mueve entre los dos registros muy hábilmente y muy versátil, y una persona definitivamente, bueno, en los contactos, las conversaciones que he podido tener con él, aunque a la distancia, completamente apasionado y consciente del cine, de la importancia, del valor de todo eso en la cultura y en la conciencia social, que tiene muchísima gana de venir a México y de dar una plática. Tendrá una plática, una conversación con Roger Cosa, que es uno de nuestros programadores, el sábado 28 de febrero, que es gratuita para todo el público. Ahí sí ya pueden irse a formar, chavos. Sí, en el MUAC a la 1 de la tarde. Entonces están todos invitados, se pueden inscribir, pueden entrar a la página de Ficunam o a la página de la cátedra Ingmar Bergman en Cine Teatro y ya se pueden inscribir. Es completamente gratuito. Creo que va a ser una clase de cine de vida absolutamente extraordinaria, además de que es un personaje increíble. El tipo estudió matemática y es traductor del japonés, se ha dedicado a muchísimas otras cosas. Es una persona muy joven, todavía muy activa y muy generosa, así con mucha ganas también de... Yo creo que mucho de lo que él hace, de estos montajes que consigue y a los que mucha gente llama poemas cinematográficos, viene justo del estudio del japonés. Yo tengo la teoría de que ahí el japonés algo nos cuenta del montaje y de la yuxtaposición, que nos dice, mira, estas imágenes juntas no van, pero encajan.
Entonces está muy, muy interesante que el señor Loznitsa venga a México. Es todavía más interesante que venga a México en este momento, ¿no? Siendo él alguien que le interesa tanto los cambios sociales y los cambios políticos. Creo que sí, como dice Seba, él tiene interés de venir en México. Nosotros deberíamos tener el mismo interés de platicar con él y ver cómo el momento que se está viviendo en las calles de este país va a acabar afectándonos incluso a nivel de películas en el futuro. Obviamente la transformación viene por otros lados, pero el cine acabará reflejando todo lo que estamos viviendo en este momento. Sí, entonces, bueno, la retrospectiva es completa y la pueden ver en el Centro Cultural Universitario, pero también en la Cineteca Nacional, y él estará presente presentando muchas cosas. Y además pensamos con una función especial justo en ese sentido, con la última película, con Maidan, el documental que les mencionaba, ya relacionado a abriéndole otro tipo de discurso. Es una colaboración que hacemos con Animal Político, justamente para ir tocando cosas que realmente nos ven más cerca. Un saludo a todos ellos. Entonces, ya para cerrar, sedes, horarios, días, todo está en la página de FICUNAM. Todo está en la página. Empezamos entonces con funciones el 26 de febrero hasta el 7 de marzo. Hay una función al aire libre. Ah, claro, la de Güeros. Hay una función de aire libre de Güeros que arranca antes, es como una preinauguración adentro del campus universitario, el 24 de febrero. O sea, ya, voy, váyanse ahora. Sí, a esa también ya se pueden ir a formar. Se pueden ir a formar. Y además hay un autocinema en el estacionamiento 4 del Centro Cultural Universitario. Qué bien me la pasé el año pasado en el autocinema, ¿eh? Fui muy contento. Qué bien. Entonces te invito porque la película es muy peculiar y muy extraordinaria. Es la historia de una vampira. Es una película... me la perdí en el Festival de los Cabos. Es una colaboración con el Festival de los Cabos. ¡Claro! Y es la de la chica que regresa sola a casa de noche. Sí. Con la música de Hotel Beirut, una película de género de los vampiros que tanto nos gusta, pero ya transgénero y van a ver como con una aventura y la venganza de la mujer. Yo nunca uso palancas, quiero usar mi palanca con Eva en este momento para ver esa película ese día en el autocinema. Sí, va a ser un gran momento. Y el 5 de marzo, que es jueves, un poquito antes de terminar las actividades del festival, pero tenemos la ceremonia de entrega de premios. Entonces todos los están invitados también a ver la película de un poco de cierre, que será Phoenix de Christian Petzold, en la Plaza Loreto, o una función también gratuita para todo el público. Es una película realmente impresionante para todos los amantes del gran cine hecho sobre los guiones bien escritos, un thriller que recuerda mucho a Hitchcock, todos los ambientes del cine noir, ambientado en Berlín en la segunda posguerra, en la decadencia de la ciudad abandonada, saqueada, y con toda la fuerza de las historias de amor y guerra. Es espectacular. Ese director, algunos lo conocen, probablemente se acuerdan que ganó el Oso de Plata en Berlín con Bárbara. Esa me parece una película aún más potente. Pues ya está. Si el menú no les llamó la atención, chavos, es que de verdad viven en otro planeta. O sea, yo quiero ya que empiece FICUNAM. Ahí voy a estar. Están todos invitados. De nuevo, todos los horarios, los días, las funciones en la página de FICUNAM. Nosotros publicaremos esta información también en Cine Garage. Iremos publicando críticas de las películas. El festival amablemente nos ayuda con eso, entonces podemos ver algunas antes para irlas publicando. Sí, estamos muy contentos con eso. Muchas gracias. Y se pueden descargar la aplicación. Eso es muy bueno. Sí, eso es muy bueno. Sí, para Android, para iOS, Apple, ya está disponible, entonces ahí encuentran muy rápidamente todas las actividades y la programación. Muy bien. Nosotros, antes de eso, además, y de las críticas, publicaremos la famosa guía Cine Garage FICUNAM, que incluye nuestras humildes recomendaciones. Humildes recomendaciones. Eva San Giorgi, mil gracias por haber venido a platicar con nosotros. Ha sido un placer. Estos son tus espacios, estos micrófonos están listos para cualquier cosa que necesiten. Cuenten con ellos y mucha suerte con el festival. Muchas gracias. Allá los veo. Ahí nos vemos. Aldo, muchas gracias. Aldo estuvo en los controles. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Erika Estrada.